es magnitudes físicas. La física es una ciencia experimental. Y como es una ciencia experimental, la información con que se trabaja generalmente proviene de una contrastación con la realidad. O sea, en definitiva, cuando nosotros hablamos, ¿sí?, en física, hablamos de cosas que pueden ser medibles. Y con eso medible significa que, bueno, que tengo una regla, tengo un procedimiento y tengo un elemento que puedo contrastarlo. Entonces, todos los conceptos que aparecen en física, ¿sí?, que son capaces de medirse, se denominan magnitud física. Obviamente las hay más simples, más complejas. La más simple de todas es la que llamamos magnitudes escalares. Las magnitudes escalares tienen una característica, ¿sí?, constan de un número, ¿sí?, que es el resultado de agarrar el fenómeno y contrastarlo contra un patrón, ¿sí?, y el resultado de esa contrastación sale el número, y después una unidad. Esa unidad me dice de qué se trata. En este caso es m, es metro, significa que es una unidad de longitud. También nos dice cuál es el patrón que uno está usando. Pero, como en la vida real, las cosas no son tan simples, ¿sí?, no solamente hay magnitudes escalares, sino que hay magnitudes que no pueden ser descritas, magnitudes físicas que no pueden ser descritas usando escalares, ¿sí? Y entonces necesitamos otras cosas que son un poquito más complicadas, que son los vectores. Bueno, ¿qué es un vector, una magnitud vectorial? Bueno, lo más simple que les puedo responder ahora, más tarde lo vamos a ver en un ratito, es que es más complicada que la escalar. Y hay otros tipos de magnitudes que no sean o escalares o vectoriales, sí. Hay otro tipo de magnitud que lo vamos a ver ya en la mitad del curso. Va a haber una sola situación en la cual vamos a trabajar, pero lo vamos a comentar cuando sea más próximo su uso. Lo que tenemos que tener en cuenta en un curso de física básica es cuál es el lenguaje que vamos a usar. En Argentina se usa el sistema internacional, ¿sí?, y con otras unidades que no están definidas en el sistema internacional y que provienen de distintos sistemas. A ver. Esto, SIMELA, significa Sistema Métrico Legal Argentino. Esta es una convención de uso obligatorio. Ustedes van a ser ingenieros, y entonces no pueden usar unidades que no están definidas dentro del sistema métrico legal argentino. El sistema métrico legal argentino usa el sistema internacional y otras. El sistema internacional, o MKS, quizás lo conocían desde el secundario, tiene como patrones, ¿sí?, estos 7 elementos. Cuando hablamos de longitud, usa el metro, que se identifica con la letra M minúscula. Cuando hablamos de masa, se usa el kilogramo y se usa la letra kg. En tiempo, es el segundo, se usa la letra S minúscula. Cuando hablamos de corriente, se usa el ampere con la letra A mayúscula. Temperatura, el sistema internacional usa el Kelvin con la letra K mayúscula, pero el sistema métrico legal argentino acepta, ¿sí?, el grado Celsius como unidad de temperatura. La diferencia entre una y otra es simplemente el valor de la temperatura de fusión agua-hielo. La intensidad luminosa es la candela y usamos CD, y para cantidad de sustancia usamos el mol. Estas son las unidades básicas del sistema internacional.
Después nosotros vamos a armar unidades usando estas 7 unidades básicas. Por ejemplo, ¿sí? Para el área usamos el metro cuadrado. Para volumen usamos el metro cúbico. La velocidad es metro sobre segundo. La aceleración metro sobre segundo al cuadrado. Hay algunas unidades que van a tener nombre, porque es tan importante lo que estamos haciendo o porque las tenemos que diferenciar de otras. En este caso, para intensidad de fuerza usamos el newton, que equivale a kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Presión, que vamos a usar el pascal, es newton sobre metro cuadrado. Y energía es joule, que es newton por metro. En física es muy importante que las unidades nos digan, nos informen de qué qué fenómeno se trata. Entonces, en general, nosotros es esperable que si usamos el nombre, por ejemplo, en este caso Joule, hablemos siempre de energía. Y si usamos Joule para cualquier cosa, entonces nos podemos llegar a confundir. En general, se espera que una unidad represente un único concepto, pero como en todas las cosas, ¿sí? La vida es más complicada, va a haber situaciones en las cuales se usa una unidad para identificar o para para identificar distintas cosas. No está bueno que eso ocurra, pero sepan que hay 2 o 3 casos que se usa este fenómeno, que aparece este fenómeno. Bien. Vamos a hablar de las magnitudes escalares. Como les conté, las magnitudes escalares se tienen un número y tienen una unidad. Acá hay 2 ejemplos. 83 kilogramos. 83, ¿sí? Por ejemplo, es la masa de mi cuerpo cuando la mido en kilogramos, que es la unidad del sistema internacional. Este otro ejemplo, 120 centímetros, puede ser la longitud de una mesa. ¿Por qué sé que es una longitud? Porque acá está el metro. Y sé que usé para medir, ¿sí? Usé una regla que tenía unidades de centímetro. ¿Sí? Centi es un prefijo, ¿sí? Que es la centésima parte del metro. Estos son 2 ejemplos muy simples. Ustedes pueden pensar 25 tipos de ejemplos distintos. Pero cuando nosotros tenemos una magnitud escalar, en general, lo que tenemos que hacer, vamos a operar con ellas. ¿Sí? Vamos a compararlas, vamos a hacer, ¿sí? O a partir de 2 magnitudes que conocemos, calcular algo que es desconocido. Es decir, vamos a operar con ellas. Vamos a operar generalmente en forma matemática con ellas. Si tenemos 2 magnitudes cualquiera, A y B, que son magnitudes físicas, vamos a indicar así con corchete, vamos a indicar, ¿sí? Las unidades de esas 2 magnitudes físicas. Entonces, las operaciones que se pueden realizar con las magnitudes escalares son la suma, que se puede realizar siempre y cuando tenga las mismas unidades. A ver, esto es lo mismo que decir, si yo sumo manzanas más bananas, no me puede dar, el resultado de esto no puede ser ni manzanas ni bananas. ¿Está? Cuando uno tiene 2 magnitudes físicas, las puede sumar, puede operar con ellas, ¿sí? Únicamente si las unidades son las mismas. Lo mismo pasa con la resta. Se puede realizar siempre y cuando tenga las mismas unidades. No puedo sumar, no puedo restar metros y segundos. Tiene que ser metro y metro. Unidad de longitud con unidad de longitud. El producto de 2 magnitudes físicas lo puedo hacer siempre. No hay ningún problema. ¿Sí? No importa las unidades que tengan. Se puede realizar siempre. El cociente entre 2 magnitudes físicas se puede hacer, pero guarda.
que en matemática no podemos dividir por cero. Así que hay que tener un poquito de cuidado cuando uno opera matemáticamente con magnitudes escalares. Vamos a hablar un poquito de las magnitudes vectoriales. ¿Qué son las magnitudes vectoriales? Bien, son magnitudes muy complicadas. Para identificar una magnitud vectorial se requieren 4 elementos que están puestos ahí en forma gráfica. Se requiere un punto de aplicación, un módulo, una dirección y un sentido. Esta es la información que tenemos que dar cuando tenemos que caracterizar una magnitud vectorial. El módulo, que es la longitud de este segmento, nos dice de qué se trata. ¿Qué es lo que está, cuál es el fenómeno que está hablando esta magnitud vectorial? La dirección y el sentido son muy difíciles de entender. Esto es la recta en la cual está apoyado este segmento, ¿sí? El sentido es la punta de esta flechita, ¿sí? Que nos dice para dónde está orientado. En definitiva, lo que les quiero decir es, si bien vamos a trabajar mucho con las magnitudes vectoriales, hablar, digamos, definir una magnitud vectorial con palabras, ¿sí? Es muy complicado. Nosotros vamos a ver una forma de poder escribir una magnitud vectorial de una forma muy simple. Y eso es a través de un concepto que vamos a llamarlo sistema de coordenadas, que más adelante va a venir. Lo que sí vamos a diferenciar, dado que la magnitud escalar era simple y la magnitud vectorial es muy compleja, nosotros vamos a diferenciar una respecto de la otra. Para diferenciar una respecto de la otra, a la magnitud escalar no le vamos a hacer nada, pero a la magnitud vectorial, vean que tiene una flechita. Le ponemos una flechita. Bien. ¿Es obligatorio ponerle a una magnitud vectorial la flechita? Sí. ¿Qué pasa si nos ponemos una flecha a una magnitud escalar? Y creo que está mal. Así que respetemos un poco la notación, así nosotros, ¿sí? No le ponemos mal. Ahora, una magnitud vectorial, un vector es, en esencia, un segmento orientado en el espacio. Así que va a haber unos vectores, ¿sí?, muy especiales que vamos a trabajar, y vamos a trabajar mucho, ¿sí?, que son aquellos que nos hacen, que nos definen direcciones en el espacio. Esos vectores, que definen direcciones en el espacio, tienen módulo 1. O sea, esta longitud no tiene unidades, vale 1 esta longitud sin unidades. A esos vectores, ¿sí?, de módulo 1, que se usan para definir direcciones en el espacio, lo vamos a llamar versores. Y para identificarlo de los vectores, vamos a ponerle un sombrerito. Entonces, vean, vamos a trabajar nosotros con 3 notaciones distintas. O sea, las escalares no tienen nada. Las vectoriales van a tener flecha. Y los versores van a tener sombrerito. Entonces, las magnitudes que vamos a trabajar nosotros van a tener esas, o son de uno, o de otro, o de otro. No hay forma de poderse equivocar. Esa es la notación que nosotros vamos a usar. Ahora, así como hablamos de las operaciones matemáticas que hacíamos entre magnitudes escalares, podemos pensar también lo mismo, que cuáles son las operaciones que yo puedo hacer entre dos vectores. Entonces, veamos. A y B son dos vectores. Yo puedo definir la suma entre A y B. Y esta suma la puedo hacer siguiendo la regla del paralelogramo. Sabíamos sumar, creo que ustedes aprendieron a sumar vectores.
Ahora, esta suma se puede hacer siempre y cuando la unidad de A y la unidad de B sean las mismas. La resta también puede ser definida siempre y cuando las unidades sean las mismas. Si yo tengo A y B, la resta A menos B es un vector que sale en B, ¿sí?, y termina en A. Con los vectores puedo hacer lo que se denomina un producto escalar, ¿sí? Es decir, yo tengo el vector A y el vector B, puedo hacer el producto escalar A por B, vean, uso ese punto como producto A por B, y lo que me da es un número escalar, o sea, una magnitud escalar. Es que va a tener como unidades la unidad de A por la unidad de B, ¿sí? Y lo calculo como el módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo que lo forma. El producto escalar se usa mucho para proyectar un vector en otro. Vean, en este caso es el vector A, ¿sí?, en la dirección B, ¿sí? La proyección de A en la dirección B es el producto escalar que vale A por el coseno de alfa. Entonces, cuando nosotros queremos, ¿sí?, proyectar un vector en una dirección, lo que tenemos que hacer es dar el producto escalar de ese vector en esa dirección. El otro producto que podemos hacer, que se puede hacer entre vectores, es lo que se llama producto vectorial. Y vean que para identificar un producto escalar de un producto vectorial, cambiamos el operador, el símbolo de la operación. En el producto escalar teníamos el punto y ahora usamos una X. Y este producto vectorial es A por B, da un nuevo vector. El producto escalar daba una magnitud escalar. Esta da una magnitud vectorial. Lo que es interesante es que el módulo de este vector, ¿sí?, es el área del paralelogramo formado por el vector A y el vector B. O sea, el módulo de C tiene unidades de A por unidades de B y se calcula como A por B por el seno de ángulo que forma el vector A con el vector B. Ahora, como es un producto vectorial, la dirección de este vector C está dada por la regla de la mano derecha, ¿sí? A ver, la dirección de A por la dirección de B, ¿sí?, nos da una nueva dirección, que la podemos hacer así. Tomemos con el pulgar, ¿sí?, pongamos en la dirección de A. Mano derecha, pulgar en la dirección de A. El índice, señalamos la dirección de B, lo ponemos paralelo a B. Si estiramos el dedo mayor perpendicular al plano que define el pulgar y el índice, nos da la dirección del vector C. Eso lo hicimos con la mano derecha. Vean que, si hicieron las cosas bien, nos da, apunta el dedo mayor entrando en la pantalla. Bien. Intentemos hacerlo con la mano izquierda, ¿sí? Si hacemos con la mano izquierda, nos vamos a dar cuenta que da distinto. Si ponemos el pulgar en la dirección A, el índice en la dirección B, nos da apuntando hacia ustedes, fuera de la pantalla. Hacerlo con la mano derecha es distinto que hacerlo con la mano izquierda. Nosotros vamos a trabajar siempre siguiendo la regla de la mano derecha. Así que el producto vectorial no se puede hacer con la mano izquierda. Bien, pero ahora muchas veces lo que vamos a tener que hacer es operaciones entre una magnitud escalar y una magnitud vectorial. Hay cosas que no se pueden hacer, como es la suma y la resta. No se puede sumar escalares con vectores. No se puede. El producto de un número escalar por un vector siempre se puede hacer. Y de hecho, si este es el vector B, A por B, si A es un número más grande que 1, A por B es este otro vector que es más largo, ¿sí?, da un nuevo vector. Ese nuevo vector tiene un módulo que es el módulo de A por el módulo de B, ¿sí?, y tiene una dirección y sentido que está dado
tiene dirección de B, ¿sí? Y tiene un sentido que está dado por el sentido de B por el signo de A. Si esto es negativo, apunta para el lado contrario. Si el signo de A es positivo, apunta para el mismo lado que apuntaba B. Bien, ahora, ¿podemos dividir un vector por un escalar? Siempre, salvo que el escalar sea nulo. Ojo, que es algo que es muy común intentar hacer una división por un vector. La división por un vector no está definida, por lo tanto, no se puede hacer. A veces, cuando ponemos las fórmulas matemáticas, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué significa mucho cuidado? Significa, ¿sí?, que tenemos que analizar siempre cuando tenemos una fórmula matemática antes de hacer la cuenta, antes de que perder tiempo haciendo la cuenta, tenemos que ver que sean consistentes. En este caso yo puse 3 ejemplos de consistencia. Por ejemplo, acá tenemos una fórmula que esta magnitud vectorial F es igual a esta magnitud vectorial M más R por A. Acá hay una suma entre una magnitud vectorial y un escalar. Esta ecuación, ¿sí?, no se puede hacer, no se puede resolver. Por otro lado, este segundo ejemplo, yo tengo la magnitud F, que es M más R por A. De este lado yo tengo un vector y acá tengo un escalar. Así que esta tampoco se puede hacer. El tercer ejemplo, ¿sí?, es simple. Acá tengo una magnitud vectorial escalar y todas son magnitudes escalares. Pero acá yo tengo una suma, kilogramo por más metro. ¿Sí? Esta cuenta no se puede hacer y por lo tanto no hagamos cuentas. ¿Sí? Antes de hacer la cuenta, tenemos que ver si las operaciones las podemos realizar. Esto es el ABC. No podemos pasar, cuando lleguemos a una ecuación cualquiera, tenemos que ver si las cuentas las podemos realizar antes de comenzar a hacerlo.